Ana Rosa Quintana ha vuelto a las mañanas de Telecinco después de que su experimento por la tarde no le haya salido demasiado bien. Y su primera invitada, como no, ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado todo tipo de perlas, por no decir directamente mentiras y momentos bochornosos. Para empezar, ha dicho que Pedro Sánchez, ojo, la quiere matar. Sí, lo ha dicho y lo vais a escuchar enseguida, pero después ha continuado diciendo cosas como que hay una operación de espionaje desde el Estado para borrarle los mensajes que tiene en WhatsApp con el presidente del gobierno, a los que al mismo tiempo dice que, bueno, pues no les da demasiada importancia porque no se hablaba de gran cosa. Delirios absolutos de la señora Ayuso, que se ven coronados con el momento en el que entra un Donald Trump de juguete al plató y ocurre uno de los momentos más surrealistas de la televisión de los últimos años. No os lo puedo explicar, simplemente os animo a que lo veamos en un momento y lo comentemos. Vamos a hablar de ocupaciones en el capítulo de hoy también, y es que las ocupaciones afectan al 0,057% de las viviendas en España. Es decir, a 6 personas de cada 10.000 le ha afectado una ocupación. Sin embargo, según las últimas encuestas, cuando se le pregunta a los españoles por el tema de las ocupaciones, ¿a qué no sabéis qué dicen? Que creen que afectan al 51,3% de los españoles. Es decir, que a la mitad de los españoles se han visto alguna vez afectados por la ocupación. Para que veáis lo que hacen las campañas de determinados medios de comunicación, todo el día bombardeando con exactamente las mismas noticias. Y una buena noticia, hablando de noticias, y es que García Gallardo, ¿os acordáis? El que fue vicepresidente de Vox de Castilla y León, uno de los personajes más ridículos del partido de la extrema derecha, abandona la política con críticas a la dirección del partido, con críticas a Santiago Abascal. Vamos a verlo enseguida. Y en el apartado internacional, Trump ha reculado. De momento ha dicho que pospone durante 30 días esos impuestos, esos aranceles que con bombo y platillo había anunciado que le iba a poner tanto a Canadá como a México. Se ha tragado sus palabras y China está empezando a tomar medidas. A ver si también se traga sus palabras con China. Vamos a ver todo esto enseguida, hoy martes 4 de febrero en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y como os decía, después de un experimento que ha durado año y pico por las tardes en Telecinco, Ana Rosa vuelve donde creció. Vuelve a las mañanas de Telecinco, deja el programa de la tarde, pues no sé, supongo que para que lo extingan, para que se lo carguen, porque no estaba teniendo demasiada buena audiencia, pero no se lo han querido cargar estando ella al frente del programa, sino que ha dejado a 2 subordinados para que se lo carguen estando ellos. Y vuelve a las mañanas desplazando a todo lo que ya estaba montado ahí desde hace un año y medio. Como sabéis, había por la mañana en Telecinco un programa de política y de tertulia liderado por Ana Terradillos, que había tertulia política, comentaban tal. Bueno, pues a Ana Terradillos, a la pobre, le han relegado a un programa de 1 hora en la que hace básicamente un telediario, una previa a lo de Ana Rosa, y Ana Rosa pues ha entrado ahí, se ha quedado con todo el chiringuito de nuevo, para eso es la jefa de su productora. Y lo que ha sorprendido a muchos, cuando digo muchos quiero decir a casi ninguno, es una clara ironía, es que la primera invitada al programa de Ana Rosa ha sido, como no, Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, antes de ver lo que ha pasado con Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues le ha dedicado, para no perder las tradiciones, que son importantes conservarlas, un editorial de 3 minutos y medio hablando de Pedro Sánchez, no hablando de Pedro Sánchez, criticando a Pedro Sánchez, representándolo como una especie de muñeco detrás de ella. El truco es el peso. El peso no y criticando pues todo lo que ha hecho Pedro Sánchez durante todo este tiempo en el que ella ha estado por la tarde en Telecinco, donde no podía hablar de política. Se queda. Habían llegado al acuerdo de que por las tardes no se hablaba de política porque, como recordaréis, desplazaron el programa de Sálvame, desactivarlo, cuando lo cancelaron y pusieron el programa de Ana Rosa por la tarde, Tardear lo llamaban. Bueno, pues ahora ha vuelto con muchas ganas de hablar de política y ya veis, lo tiene aquí convertido en un muñeco a Pedro Sánchez, un juguete lo llama. Más se convertirá en un tente tieso. Ese juguete que siempre se tambalea, pero que nunca se llega a caer. Da igual. Ese juguete siempre se tambalea. A ver, no sé si es buena definición eso de llamar a Pedro Sánchez juguete, porque nadie se enfada tanto por un simple juguete, como se enfada mucha gente y seguramente ella también. Pero es verdad que sí que se tambalea mucho, pero nunca llega a caer. De hecho,
no es que se tambalee, es que lo tambalean. Y lo tambalean constantemente en todos los sitios. Y es verdad que ha resistido, otra cosa no, pero resistente es un rato Pedro Sánchez. Pero bueno, aquí tenéis a Isabel Díaz Ayuso ayer anunciando alegremente: mañana tengo algunas cosas. Bueno, ayer esto lo anunció el domingo porque el lunes iba a ir al programa Ana Rosa. Mañana tengo algunas cosas que comentar en Telecinco a partir de las 9:30. ¿Y qué cosas iban a ser esas, amigos míos? Bueno, pues simplemente quiero que os despejéis, que no os pille esto por sorpresa, porque vais a alucinar. Para entender esto tenemos que entender qué es lo que ocurrió este fin de semana. Ayer lo comentamos brevemente, y es que se han producido 2 congresos del Partido Socialista Autonómico. El Partido Socialista Autonómico de Madrid y el de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana hoy no lo vamos a tratar, ya lo tratamos ayer, pero en el de Madrid intervino Pedro Sánchez y, evidentemente, pues en Madrid, eligiendo al secretario general que estará al frente del Partido Socialista de Madrid, que va a ser Óscar López, pues evidentemente hablaron de Ayuso. O sea, ¿de qué iban a hablar el Partido Socialista de Madrid si no es de la presidenta de su comunidad autónoma? Entonces, claro, Pedro Sánchez la calificó como una portavoz de la internacional, de la multinacional ultraderechista. Que también os digo, a algunos les puede enfadar, pero yo creo que simplemente es una definición cuando literalmente te has traído aquí a Milei para darle una medalla. Sí, eres una portavoz de la internacional ultraderechista y además orgullosa, y te gusta generar polémica y generar titulares cuando lo haces. Punto. El resumen de la política que hace la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, como hace el Partido Popular allí donde gobierna, es el siguiente: es ser fuerte con el débil y ser servil con el poderoso. Eso es el gobierno de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues han comentado esto Por eso tenemos que ser conscientes a qué nos estamos... En el programa de Ana Rosa, porque a Ayuso le ha enfadado mucho. Le ha enfadado mucho que hable de ella, Pedro Sánchez, le ha enfadado mucho que se refieran a ella desde el Partido Socialista. Y claro, pues ha llegado a decir lo siguiente: agarraos a cualquier superficie sólida que tengáis cerca, porque esto tiene tela. Es un congreso del odio, de personas que han enloquecido y que han decidido, bueno, pues ni siquiera ocultar esas fobias. Un congreso del odio y de personas que han enloquecido. Y esto no es nada respecto a lo que vais a escuchar, aún queda mucho. Pero sí que me hace gracia como esta consideración de: toda persona que opine diferente a mí o que se atreva a criticarme no es que tenga una opinión distinta, sino que directamente ha enloquecido. Es como fantástico. No, yo no tengo críticos, yo tengo gente que enloquece. Es que es alucinante. Con las que han estado trabajando contra nosotros, contra nuestro proyecto, en los últimos 5 años y medio. Como no te jode, es normal que trabajen contra tu proyecto. Yo también me siento un orgulloso trabajador en contra de tu proyecto, y cualquier persona que respete los servicios públicos o que le parezca mal que se regale dinero a familiares cercanos también va a trabajar contra tu proyecto político. Sobre todo también si tu proyecto político se puede traducir en una cifra, que son 7.291. Ancianos muertos en la residencia, quiero decir. Normal que se vaya contra tu proyecto político, pero es que también de eso va la política. Tu trabajo también es ir contra el proyecto político de Pedro Sánchez, al que estás mencionando todo el día, incluso mintiendo de la manera que ahora vais a escuchar. Increíble. Que se implique tanto el presidente del gobierno. Hombre, yo creo que si cualquier ciudadano se pone en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiera... Habéis escuchado bien, no os habéis imaginado nada, no es que sea muy pronto por la mañana, no, lo ha dicho. Se pone en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo, me quieren destruir. Que te va a matar, que va a acabar contigo, que te quiere destruir. Hombre, Ayuso, es que puedes decir que te quiere destruir políticamente, sí, igual que tú le quieres destruir a él políticamente, claro que sí. Pero hay que estar muy desquiciado para hablar de matar, aunque evidentemente se refiere a matar políticamente, pero decirlo de esa manera para que sus seguidores digan: no, es que esto claramente sí es una dictadura, porque el presidente del gobierno quiere matar a Ayuso, como las peores dictaduras. Mira, si hablamos de matar y matar metafóricamente, entiendo, porque nadie es tan cafre como para pensar que alguien quiere matar de verdad a alguien, pero bueno, en fin, si hablamos de esto metafóricamente, ¿a quién han matado? Porque a ti no. A quien has matado tú ha sido a Pablo Casado. Tú a Pablo Casado, al líder de tu partido.
Por decir que no le parecía bien eso de que tu hermano cobrase 286.000 euros en lo peor de la pandemia cuando morían 700 personas al día. Y que tú le dieses 286.000 euros a tu hermano, el comisionista, no el novio comisionista, el hermano. Siempre que se habla de comisionistas en el entorno Ayuso, hay que dejar claro quién es, a quién nos referimos. Este caso es comisionista hermano. ¿Y a quién mataste? A Pablo Casado. Seguimos. Con el asunto de tu novio. ¿A quién han matado? ¿A ti? No. Han matado a Juan Lobato, que era el líder del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. El que se ha tenido que pirar es él. Y está intentando también matar, como le gusta decir a Ayuso, al fiscal general del Estado. ¿Va a pagar ella por el asunto de proteger a un defraudador confeso? No. En absoluto. A quien matan siempre es al resto. Y ahora sí se atreve a decir que Pedro Sánchez la quiere matar. Increíble. Quieren que, como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada, porque es que yo no me he llevado ni un boli de la EGB. No se ha llevado un boli, simplemente los ha repartido entre sus amiguetes. A su hermano no le ha dado un boli. Ojalá le hubiese dado un boli de la EGB a su hermano. Y no 286.000 euros. Que, ojo, ¿fue legal al final? Sí. ¿Sabéis por qué? Porque en la pandemia los controles se relajaron. Quiere decir que tú podías hacer contratos mucho más grandes a dedo sin que eso fuese delito. Y entonces por ahí pues entró el contrato al hermano de Isabel Díaz Ayuso, 286.000 euros. Ojalá te hubiese llevado un boli. O 10 bolis. O 100 bolis. O 1000 bolis. Y no 286.000 euros por comprarle a tu hermano, porque no había otro distribuidor de mascarillas, no había otro que pudiese cobrar una comisión de los millones de madrileños que hay, no, solamente podía cobrarlo su hermano, curiosamente, del propio gobierno de su hermano, 286.000 euros, y quien lo criticó acabó, eso sí, muerto, como le gusta decir. No me he llevado nada. No, el que se ha llevado ha sido tu novio, que ha defraudado presuntamente 350.000 euros, y tú vives en la casa que se compró, curiosamente, después de que hubiese cobrado la comisión esa de 2 millones de euros de la que defraudó esos 350.000 euros. Pero tú no te has llevado nada, tú solamente lo disfrutas. Espectacular, ¿no? El inicio, bueno, pues esperaos. Porque ahora viene el momento Donald Trump. Le recuerdan aquí, lo cual le hace un poco un roto a la pobre Isabel Díaz Ayuso, el momento ridículo en el que, dirigiéndose a Donald Trump, ella dijo: no voy a permitir que seamos un país de los BRICS. Y me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, personalmente, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España, desde luego las administraciones, no somos parte de los BRICS ni que no todos queremos serlo. Me encargaré de demostrar que no todos. Algunos sí, pero no todos. ¿Cómo que no todos los españoles somos de los BRICS? Ni todos, o sea, ninguno. No todos. ¿Cómo que no todos? Ninguno somos parte de los BRICS. Porque por eso tenemos que ser parte de Brasil, de Rusia, de India, de China, de Sudáfrica. Pero Trump confundió la S de Sudáfrica de los BRICS, que son economías emergentes, con la S de Spain. Entonces pensó que nosotros éramos unos BRICS y nos amenazó con ser el 100%, con ponernos el 100% de aranceles. Que luego hablamos de los aranceles de Trump. Y Ayuso salió en modo servil, corriendo, a decir: no, yo voy a demostrar que no formamos parte de los BRICS. Es que para demostrarlo simplemente podías abrir una página en Wikipedia y decir: mira, Trump, estos son los BRICS. Países de economías emergentes, y además los países tienen las iniciales en el nombre, BRICS, por eso se llaman BRICS. Pero nada, ella salió ahí a hacer el ridículo. Pero bueno, este ridículo la verdad es que queda completamente eclipsado por el que viene ahora. Presidenta, ¿se lo va a poder decir usted mismo? Este momento es durísimo. Que no somos BRICS. Permitidme que aquí no hable demasiado, simplemente escuchen y miren. Very nice to meet you. Y alucinen. I'm so happy, muy feliz de estar aquí. You are the next First Lady, la primera dama. You are the next President of Spain. Ay, Dios mío. Muy feliz. Thank you for your support. Gracias por tu apoyo siempre. Pero no somos BRICS. No, you're not BRICS. No. But see BRICS, Tetra BRICS, to bring to the USA to enviar. ¿Y nos va a poner aranceles? Yeah, all the taxes. 100% in the ham, 100% in el jamón, 200% in croquetas. 300% or 500% when Pedro Sánchez come to USA. More expensive Pedro Eso es Sánchez. Mejor idea, yes. Presidente. Es mucho mejor idea. Mejor que lo pague él. And now I'm going to sing a new decree for I Love Your Fella. Esto es durísimo. Almeida. Sí. The little one. Yeah. Is amazing. It's very funny. And I want to sing a new decree right now. Espérate. Yeah. Un decreto Ahora se vamos a poner aquí, reproducen. espera. Right now. Yeah. Pase, por favor. Presidente.
Pedro Sánchez será el nuevo tertuliano de Ana Rosa. Bueno, en fin, no puedo aguantarlo más. Ya os hacéis una idea de lo que ha ocurrido en vivo y en directo en esta vuelta de Ana Rosa. Han traído un Donald Trump de corta y pega. Le han puesto ahí al lado de Isabel Díaz Ayuso diciendo barbaridades. Bueno, después Ayuso también ha empezado a decir que era escandaloso cómo Pedro Sánchez utilizaba televisión española. Pero claro, aquí Rubén Sánchez, de Facua, decía: Ayuso denunciando escandalizada que Sánchez usa televisión española para dar contratos millonarios a productoras privadas. Lo ha dicho en su entrevista con Ana Rosa Quintana, a cuya productora concede contratos millonarios en Telemadrid. Que igual se entiende un poquito mejor, ¿no? Ahí, porque ha sido la primera invitada, no solamente por una cuestión política, sino también de negocio. Podría llegar a ser, ¿no? Y además, que las críticas que establezca Isabel Díaz Ayuso a televisión española, hombre, igual le diría que se lo pensase un par de veces, sobre todo teniendo en cuenta que ella literalmente despidió, por ejemplo, a Silvia Chorrondo por hacerle preguntas que no le gustaban en Telemadrid, y que, además, en Telemadrid, hace tiempo que no lo digo esto, pero hay que recordarlo de vez en cuando, es que pusieron en vivo y en directo la boda de Martínez Almeida. Imaginad lo que se diría de televisión española si se dedicasen recursos públicos para retransmitir una boda de alguien del gobierno de Pedro Sánchez. Habría sido el escándalo del siglo. Sin embargo, lo hace Isabel Díaz Ayuso con Almeida y aquí no pasa absolutamente nada, para que veáis la doble forma de medir este tipo de cosas. Pero si todos estos ridículos ya os están generando algún tipo de urticaria, esperaos con la teoría de la conspiración renovada que nos presenta Ayuso. Bolsillos en impuestos ¿En algún al momento madrileño, ha tenido una buena relación trabajátelo. con Sánchez? No, no. La verdad es que al principio manteníamos una mínima relación, sobre todo hasta la pandemia. Alguna vez hasta nos escribimos por WhatsApp. Pero ojito, que viene, ¿eh? Porque se ha borrado. ¿Cómo? Ha ocurrido alguna cosa que yo no sé O sea, ¿tiene WhatsApps con el presidente? Te puedes imaginar que hace muchísimo tiempo y de temas triviales, pero bueno, no tan triviales, eran temas importantes, pero de poca enjundia, acerca de, a ver si hablábamos, de por favor no cierres Madrid, sabes que lo cerró ilegalmente en base a un comité de expertos que no existía. Bien, pues todo eso lo teníamos en un WhatsApp. Él tenía un avatar de la Agenda 2030, no defrauda, lo lleva todo. Y entonces 3, 4 conversaciones que mantuvimos han desaparecido. Que me da igual porque... Pero perdone, ¿has desaparecido de su teléfono? De mi teléfono. O sea, ¿qué no estará utilizando? Igual que han borrado todos los... Bueno, pues ya veis, está como dando a entender, insinuando, que de alguna manera el malvado Pedro Sánchez ha metido en su teléfono y ha borrado sus mensajes con ella. No es que como a todo hijo de vecino, os habrá pasado a vosotros, me ha pasado a mí, al cambiar de teléfono o con el tiempo se te hayan borrado mensajes antiguos y demás. No. A ella es que le ha entrado Pedro Sánchez, malvado dictador, a borrarle los mensajes de su teléfono móvil. Que hay que ser tan obtuso para creerse esta pedazo de gilipollez, además sin aportar ninguna prueba. Que básicamente la tipa te está diciendo, primero, eran unos mensajes sin relevancia, dice, sin triviales, lo ha dicho ella, sin demasiada importancia, pero sin embargo Pedro Sánchez ha hecho o ha cometido un delito gravísimo que sería entrar en mi teléfono, en un teléfono privado, para borrarme los mensajes de manera fraudulenta, para borrar los mensajes que políticamente no tenían ningún tipo de interés. ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién se le podría llegar a ocurrir que el presidente del gobierno va a cometer un delito de esas características para borrar los mensajes donde estabais hablando del buen tiempo? Es que es alucinante, de verdad. No hablábamos demasiada cosa, pero lo ha borrado los mensajes. No lo sabía yo. Ha movilizado al CNI para borrar mensajes que no tenían ningún tipo de interés político. Pero evidentemente es mentira. Se la habrán borrado o pues habrá cambiado de móvil y los habrá perdido. A saber, lo que le pasa a todo el mundo. Pero ya veis que intenta coger esto y lo presenta como la conspiración definitiva. Bueno, esperaos. Todas las conversaciones del fiscal, el que se ríe de la Guardia Civil y de quien hace su trabajo en España. Igual que han borrado todos los teléfonos de la Fiscalía, del entorno del fiscal, de esos funcionarios que me querían mandar gotitas de cianuro, han robado ordenadores básicos donde había también causas contra la vicepresidenta. Han robado ordenadores básicos, no sé qué quiere decir ordenadores básicos, pero se refiere a esto que comentamos la semana pasada, de la polémica del robo de los ordenadores de los abogados del novio de Ayuso, que decían que había sido también Pedro Sánchez quien había robado los ordenadores. Bueno, después aparecieron en 3 delincuentes comunes que lo habían robado, y no lo digo yo, lo de delincuentes comunes lo dice la Guardia Civil, que los encontraron porque básicamente se habían olvidado de quitarle la geolocalización al ordenador portátil, que era un ordenador Mac
que tiene una localización constante con el resto de aparatos de Apple. Entonces lo encontraron de esa manera. Y no eran precisamente el CNI o del servicio de espionaje marroquí, porque no serían tan torpes, sino que eran delincuentes comunes, insisto. Lo decía la Guardia Civil, que robaron esos ordenadores y ya está. Pero veis cómo intentan montar como una conspiración entera. Por un lado, Pedro Sánchez me quiere matar. Por otro, se meten en mi móvil para borrarme los mensajes. Otro, roban los ordenadores básicos, dice, a los abogados que llevan las cosas que les... O sea, de verdad que montan una paranoia espectacular para hacerse ya ver como que la pobre está siendo perseguida, cuando realmente los únicos que están persiguiendo a alguien es su jefe de gabinete, que cobra 100.000 pavos al año y que va por ahí diciendo a los periodistas que les van a triturar y les van a cerrar, en el caso de que publiquen noticias sobre el novio de Ayuso. Y voy a dejar de someteros a esta tortura de ver más sobre este programa de la vuelta de Ana Rosa. Si lo queréis ver, un análisis más detallado, lo podéis ver en mi canal secundario, Alan Barroso Clips, que he hecho un vídeo bastante más largo hablando de esto. Pero vamos a pasar con el resto de noticias, que no nos vamos a enfocar todo con el asunto de Ana Rosa y de Isabel Díaz Ayuso, por cierto. Hoy, porque como es un programa con gran pluralidad ideológica, después de Isabel Díaz Ayuso, ¿quién va? ¿Quién se va a sentar como invitado en el programa? Emiliano García Paje. Bueno, pues ya estamos todos. Una del PP más extremo y otro del PP menos extremo. Digo, perdón, del PSOE menos sanchista, que le gustaría decir a algunos. Atención al asunto de las pensiones, de las ocupaciones que os decía antes. Y es que resulta que han hecho una encuesta para Prisa, 40DB, donde se preguntaba a los ciudadanos qué pensaban sobre las ocupaciones. Y claro, contrasta mucho con los números reales. Si tú vas a los datos oficiales del Ministerio de Interior sobre ocupaciones, tú ves que afectan al 0,057% de las viviendas. Es decir, a 15.000 inmuebles el año pasado sobre un parque de 26,6 millones de casas. 15.000 inmuebles ocupados son muchos inmuebles ocupados. Hombre, pues depende. Si eres el tuyo, si es el tuyo el que te ha tocado, pues seguramente para ti sea mucho, aunque muchos de ellos son propiedad de bancos y demás. Pero si tú eres una familia, le toca tal, para ti seguro que es la gran cosa. Pero respecto al inmenso total de viviendas o del parque de la vivienda que hay en nuestro país, 26,6 millones de casas, o de familias que hay en nuestro país, 15.000, no es tantísimo para el grado de atención que se le dedica constantemente en todas las televisiones, que es alucinante, como si fuese el principal problema de la vivienda en este país y no que los chavales no se pueden emancipar y que ni siquiera las personas mayores pueden pagar el alquiler. No, el principal problema es la ocupación, cuando lo que hay son 15.000 casos. Lo expresamos de otra forma. El fenómeno afecta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes. Es decir, que solamente 6, no de cada 1.000, ni de 2.000, sino cada 10.000 habitantes están afectados por esto. O sea, cualquier otra cosa tiene un nivel de afectación 1000 veces superior y no está todo el día en televisión como siendo el problema más importante que puede sufrir. Y atención con esto, con la encuesta de 40DB que os decía, porque a pesar de estos datos, la encuesta dice que casi 1 de cada 5 españoles, un 18%, cree que nadie está a salvo de sufrir una ocupación. Y los españoles creen que la ocupación afecta a 1 de cada 2 españoles, al 51,3, es decir, a más de la mitad. La percepción es que el problema es 893 veces superior de lo que realmente es. Efectivamente, hay propaganda que funciona. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se gana dinero a través de esto? Pues es muy evidente, está claro. Tú generas una alarma social que lo que hace es, en primer lugar, desviar el foco de los problemas importantes de es imposible acceder a la vivienda porque no se está cumpliendo el artículo 57 de la Constitución, los poderes públicos no están haciendo lo que deben para garantizar que todos los españoles tengan acceso a la vivienda. Pero el problema ahí no es el acceso a la vivienda, no es el libre mercado descontrolado en el que es incapaz de asignar precios decentes para las familias españolas, sino que el problema es los malvados ocupas que vas a comprar la barra de pan y te ocupan mientras tanto la casa. Cuando el problema afecta, ya habéis visto, a 6 de cada 10.000 personas. Sin embargo, la percepción que generan es otra, ¿y eso qué produce? Pues altos beneficios en aquellas empresas que se dedican a gestionar el miedo. Como todos los seguros que se dedican a gestionar pues, el miedo a que me ocupe. Entonces te pongo la alarmita, que por un módico precio de 50 euritos al mes estás tranquilo. 50 euritos al mes, ¿eh? Y no te van a ocupar la casa. Es más probable que te acaben desahuciando porque no puedes pagar la cuota de la hipoteca, que te quiten la casa a unos malvados ocupas mientras vas a comprar el pan. Además, en muchas ocasiones, de gente que tiene miedo de que le ocupen su primera vivienda, cuando eso no sería una ocupación, sería allanamiento de morada directamente y la policía les echa al momento. O sea, es imposible que te ocupen tu primera vivienda.
todo caso, podríamos hablar de la segunda, de la tercera, y la segunda tampoco sería tan sencillo, pero, en fin, que es una ficción, pero una ficción que genera consecuencias que son miedo, y el miedo, pues en muchos casos, genera muchos beneficios. Y eso por un lado. Y por otro, pues estos, como los de Desokupa, a los que se les ha dado tanta voz durante tanto tiempo, que los ha convertido en personajes mediáticos de primer nivel en el sistema mediático español, elevando un problema que, como veis, es ínfimo respecto a el resto de problemas que pueda haber con el asunto de la vivienda, y elevando él a portavoz moral de aquellos que defienden la propiedad privada, etcétera, etcétera. En fin, García Gallardo abandona la política con críticas a la dirección de Vox. Acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera. ¿Os acordáis de García Gallardo? Últimamente hablábamos menos de él porque hace unos meses salieron de todos los gobiernos autonómicos y dejó de ser vicepresidente de Castilla y León. Pero García Gallardo tiene el ilustre título de primer vicepresidente de Vox de una comunidad autónoma española. ¿Os acordáis cuando vino el señor Feijóo a sustituir a Pablo Casado después de que se lo cargasen? Bueno, pues una de las primeras medidas de Feijóo fue el primer pacto que hubo en toda España, en una comunidad autónoma, entre PP y Vox, generando el primer gobierno de coalición entre PP y Vox. Después ya visteis que esto pues se reprodujo en todo el resto de comunidades autónomas y municipios, y también lo habría acabado haciendo en el gobierno del Estado si los españoles hubiesen votado como a él le habría gustado, sin ningún problema. Pero fue el primero. Y García Gallardo pues fue fue el primer vicepresidente, el primer miembro de Vox dentro de un gobierno del Partido Popular, un gobierno de coalición. Bueno, pues ahora, años después, decide abandonar no su cargo como vicepresidente, que ya lo abandonó hace unos meses cuando les entró el miedo por si Alvise Pérez les comía la tostada, pero ahora también resulta que abandona la política activa. Y explicando por qué abandonó la política activa, bueno, ha puesto una carta explicando determinadas cosas que vamos a resumir aquí. Básicamente, la misiva García Gallardo ha lanzado un dardo a las dos procuradores disidentes para aclarar que no es necesariamente malo por sí mismo que la Ejecutiva Nacional ejerza todo el control frente a lo que dicen los entusiastas de la democracia interna absoluta y las primarias para la selección de los candidatos a cargos electos. La ley de hierro de la oligarquía, definida por Dalmacio Negro, además es mentira, la ley de hierro de la oligarquía no está definida por Dalmacio Negro, es de Robert Mitchell, lo escribió como 20 o 30 años antes de que naciese Dalmacio Negro, pero bueno, es inevitable que en cualquier organización, incluidos por supuesto los partidos políticos, el intento por acabar con las oligarquías dentro de los partidos es una quimera, una acción estéril que solo conduce a la melancolía, en el que no cabe el conformismo, es la exigencia de una conducta ética a quienes integran las oligarquías que gobiernan los partidos políticos. Prosigue la carta, aunque la ley que cita es original de Robert Mitchell y usada por el filósofo español posteriormente. El ex vicepresidente de la Junta ha aclarado que su decisión es independiente de la adoptada por quienes han desafiado públicamente a la dirección del partido con exhibiciones de rebelión en Salamanca o constituyendo plataformas de afiliados para cuestionar las decisiones relevantes. Pero bueno, básicamente lo que ha ocurrido en Vox durante los últimos meses y años es que básicamente se ha encargado la democracia interna, que también te digo, o sea, ¿quién esperaba que hubiese democracia interna dentro de un partido que literalmente alaba la dictadura de Francisco Franco? Bueno, pues quien esperase democracia interna ahí igual se equivocó de partido, pero es verdad que antes por lo menos se podían votar candidatos, había primarias y demás, y ahora pues todo eso se ha eliminado y básicamente las primarias son el dedo de Santiago Abascal que decide quién se presenta, quién se deja de presentar, que decide las listas, decide los candidatos y poco más que eso. Y eso, pues obviamente hay mucha gente a la que enfada. Es una crítica que ya le hizo, por ejemplo, Rocío Monasterio, que también se fue hace poco, de la Asamblea de Madrid. Espinosa Los Monteros también se fue Macarena Olona, Ortega Smith lo tiene ahí silenciado. Últimamente Vox se ha convertido en un espacio que está siempre a puntito de explotar, a pesar de que eso se combine con un buen resultado en las urnas, que veremos si durante el próximo año pues sigue manteniéndose, sobre todo si tiene empuje o no lo de Alvise, o si pudieses leer algún tipo de no sé, de escisión dentro de Vox, porque hay mucha gente muy descontenta con un Santiago Abascal que lleva 10 años al frente de la formación, que además es presidente de la fundación del partido político al que han derivado millones y millones de euros, que ahora nos hemos enterado también recientemente que la mujer de Santiago Abascal también cobra de un chiringuito mediático próximo a Vox, al que al mismo tiempo factura un gran dinero a Vox, es decir, que todo queda en casa, todo queda en familia y cada vez son menos, o sea, de los que estaban desde el principio cada vez son menos, amigos míos. Pero
Vamos a recordar a este señor, que tampoco es que nos trajese nada demasiado bueno a la política. Cosas como esta, por ejemplo. García Gallardo evita definir el franquismo como dictadura y dice que eso es lo que se empieza a vivir ahora. Es decir, franquismo no era dictadura, sin embargo, lo que estamos viendo ahora con el malvado Pedro Sánchez, eso sí, al 100% es dictadura. Tremendo. Y también era bueno, pues... Megáfono en mano y dejándose la garganta el vicepresidente de la Junta de Castilla Ahí lo y tenéis. León. Cuando la manifestación es delante de Ferraz, cuando todos aquellos cafres gritando cosas como la Constitución destruye a la nación o Sánchez y el Borbón, la misma mierda son, cuando la extrema derecha se volvió republicana. Y bueno, siempre lo habían sido un poco, pero cuando lo demostraron explícitamente en la calle, en aquellos días de Ferraz, en los que llegaron a colgar muñecos del presidente del gobierno de farolas con cuerdas y le apaleaban a un muñeco de cartón piedra y creían que estaban haciendo la gran revolución nacional frente al malvado gobierno socialcomunista español, pues él era uno de los que estaba ahí. Entonces era vicepresidente de Castilla y León, ¿eh? ¿Estaba luchando por los derechos de sus conciudadanos? No. Estaba pues haciendo una especie de Erasmus en la calle borroca fascista que había en la calle durante esos días. Poco más que eso. El tipo se tomó esto como una especie de gincana de extrema derecha, megáfono en mano, dejándose la garganta, porque en Castilla y León no estaba ni se le esperaba. De hecho, este tipo, mientras era vicepresidente, se llegó a ir a manifestar delante del ayuntamiento de Pamplona por el malvado pacto con Bildu, bla, 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 bla. Es decir, un vicepresidente que estaba más veces haciendo el paripé de aquí para allá que atendiendo sus responsabilidades, que no las atendió nunca realmente. Precisamente en noviembre poco hemos visto cumplir a García Gallardo con sus obligaciones gubernamentales. Desde el día 3 no hay un acto en su agenda, el mismo día que empezaron las movilizaciones en Ferraz, y desde entonces no se ha perdido una. El de Vox en Castilla y León ha cancelado los actos de estos 11 días para tenerlos libres y hacer esto. ¡Esas lecheras a la frontera! Y esto. ¡Los periodistas blanquean los golpistas! Esas lecheras a la frontera, los periodistas blanquean a los golpistas. Y hoy quería también. Sí, pero no he convocado medios y he venido a escuchar a los chavales. Pero no parecía haber mucho ambiente en la Complutense. Madre mía, bueno, en fin, pues ya lo veis, que no es que trabajase demasiado. Dejó ya el gobierno, ahora simplemente estaba en las Cortes de Castilla y León haciendo entre poco y nada, eso sí, cobrando 100.000 pavos al año, y ahora ya pues cansado de pues tener que estar constantemente peleándose por sacar la cabeza y con una dirección que lo controla todo, Dirección Nacional de Vox, pues entonces ha decidido dar un paso al lado. Y no podía yo evitar, hablando de este tipo, recordar esto. Que es que denunció a un humorista, como a estos les encanta, dice mucho, no, la izquierda tiene la piel muy fina, se ofenden por todo estos progres, y después a la mínima que alguien hace algún chiste sobre ellos, o sobre cosas que le gustan, como lo de la estampita esta, que ni siquiera era un chiste, que era una reivindicación, la estampita esta que enseñó Lala Chus durante las campanadas de este fin de año, que tenía la cara de la vaquilla del Grand Prix de Televisión Española y la que liaron, ¿no? Como pues esto es una ofensa contra todos los católicos, contra los cristianos del mundo, bla, 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 bla. O sea, se ofenden los primeros, es alucinante por cualquier cosa. Pues aquí este señor que critica tanto la agenda woke y los ofendiditos y tal, pues resulta que demandó a un humorista de Burgos, también cuidadito, utilizó al bufete de abogados de su padre para demandar a este humorista. Y al final pues el juzgado acabó desestimando esta demanda y reduciendo a sátira lo que él consideró unos insultos gravísimos, que lo vamos a ver ahora, pero la imagen a mí me parece fantástica. Todo un vicepresidente de un gobierno autonómico yendo al bufete de abogados de su padre, por supuesto, el abogado tenía bufete de abogados, el padre tenía bufete de abogados, diciéndole, papá, un humorista me ha insultado. No será rojo, hijo mío. Además, sí, socialcomunista. ¿Cómo puede ser esto, hijo mío? Vamos a ponerle ahora mismo una demanda. Gracias, padre. Gracias por defender mi honor. Frente a todos estos ofendiditos. Ofendidito eres tú. ¿Y qué es lo que le decía? Que le enfadó tanto. Bueno, pues aquí lo podéis leer. Gilipuertas de abogado mediocre, inútil y jeta, zángano tan miserable, y esta que es mi preferida, lerdo ecográficamente en 4D y tonto. O mameluco fascista. Estas son las cosas que tanto le ofendieron, que le dijo este humorista. No, si tú te lees algunos de los comentarios que me ponen en algunos vídeos, me dicen de esto para arriba. Pero claro, yo no puedo irle corriendo a mi padre con bufete de abogados a decirle, papá, me han insultado, no te preocupes, hijo mío, vamos a ponerles una demanda, por favor. Por favor. Bueno, por fortuna el juzgado lo acabó desestimando y el tipo pues se quedó
pues bueno, iba a decir con cara de tonto, pero tampoco me quiero meter con los tontos y compararlos con García Gallardo en este caso. Bueno, pues parece que a nivel político por lo menos ya nos va a dejar en paz. Y mientras tanto, el Partido Popular, que también va un poco pues como pollo sin cabeza durante la última semana, sobre todo con el asunto de la votación de las pensiones y demás, que no lo han podido hacer peor, pues ahora está intentando pescar en ese río revuelto que es Vox ahora mismo. El PP intenta rentabilizar la nueva crisis de Vox. El nuevo terremoto interno llega justo cuando todas las encuestas apuntan a que la formación que lidera Abascal parece que empieza a remontar electoralmente a costa del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, según la dirección de Vox, ha renunciado a ser el líder de la oposición y se ha convertido en cómplice de Pedro Sánchez. ¿Y qué dice Feijóo frente a esto? Pues bueno, que Vox se ha convertido en la muleta de Sánchez. Y bueno, en parte no le falta razón al señor Feijóo, para variar de manera sorprendente. Es verdad que si algo ha permitido la revalidación del gobierno de Pedro Sánchez es tener enfrente a gente tan torpe como Feijóo y tan fascista como esta gente. Porque generaban miedo. ¿Y qué pasa con Feijóo? Pues que Feijóo simplemente podía gobernar con esta gente. Así que sí, de alguna manera sí que se han convertido como en la iba a decir excusa, pero no es excusa, es argumento perfecto para que esta gente no llegue al gobierno. Y no es simplemente un fuego de artificio de no votes para que no llegue la extrema derecha. Es que literalmente había que votar para que no llegase la extrema derecha y los españoles lo hicieron. Porque no querían ver a gente como García Gallardo, al que ya conocíamos, pues no solamente con micrófono en mano delante de Ferraz gritando, sino dentro del propio gobierno de España. O con Ortega Smith de ministro de Interior. O Espinosa Los Monteros como ministro de Hacienda o de Economía. No queríamos ver eso los españoles y en consecuencia votamos. Y eso, evidentemente, pues bueno, al gobierno le ha beneficiado, a Pedro Sánchez le ha beneficiado, es lo que dice aquí Feijóo, ¿no? Porque Vox sirve como la muleta de Sánchez. Bueno, y tú también diciendo explícitamente, bueno, entendiendo explícitamente que ibas a tener que pactar con Vox. Bueno, y para muestra un botón, porque lo metisteis en todos los gobiernos autonómicos, a pesar de que se saliesen ellos, no que los echaseis vosotros del PP, que se saliesen ellos y que todavía están en todos los gobiernos autonómicos, a todos los gobiernos municipales, perdón. Pero en fin, ahí está la disputa dentro de la derecha ahora mismo, pero ahora vamos con la disputa internacional, porque Donald Trump parece que ha empezado a recular. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Como sabéis, empezamos el lunes con Donald Trump firmando todo tipo de aranceles. Firmó un 25% para México, un 25% para Canadá, otro 25% para China. Pero resulta que ayer Donald Trump tuvo una llamadita con Claudia Sheinbaum, con la presidenta de México, y resulta que pospuso esos aranceles, por lo menos 30 días. Y posteriormente, después de que saliese Justin Trudeau, también primer ministro de Canadá, a anunciar que ellos también les iban a poner, evidentemente, los mismos aranceles en contra de Estados Unidos, también ha extendido esa prolongación de la suspensión de 30 días, no solamente a México, sino también a Canadá. De momento, con los únicos que resiste esta amenaza de los aranceles es con China. Pero China también se ha empezado a mover, le está plantando cara, ha dicho que también va a poner tarifas hasta el 15% a la importación de productos estadounidenses, lo cual también va pues, a perjudicar la economía estadounidense. Entonces tienen pendiente hacer una llamadita hoy Trump y Xi Jinping para ver si llegan a algún puerto. Es decir, que Donald Trump ha empezado a chantarse un poco respecto de lo que había dicho al principio. Vamos a leer aquí a Antonia Crespi en el diario.es. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el acuerdo con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Justin Trudeau para pausar la imposición de los aranceles del 25% a las importaciones de ambos países. Recordemos que son dos países con los que hace frontera. Por el norte Canadá, por el sur México, son dos países con los que comercia mucho. Es el comercio natural que tiene. Comparten fronteras larguísimas y una gran cantidad de productos que se venden entre ellos. Es normal, son vecinos. Y de repente, de la noche a la mañana, un arancel del 25% podía acabar con industrias enteras, con negocios enteros, con cadenas de importación enteras. Y claro, tampoco podía pretender Estados Unidos, Donald Trump, que con esta soberbia que solamente puede tener el imperio, ponerle un arancel del 25% a tu vecino y que él no vaya a actuar de una manera similar. Entonces han hablado y lo que le habrán dicho a Donald Trump pues le ha hecho comerse sus palabras, que es un tipo que va tanto de decir que es el mejor, que tiene los cojones más grandes, que es muy valiente y que se van a cagar todos los de tu alrededor, comerte tus palabras apenas 24 horas después de haber afirmado con esa contundencia que le ibas a poner aranceles a todo Dios y ahora resulta que ya has tenido que comerte dos. Y está por ver qué haces con China.
Hombre, pues para Donald Trump es bastante duro. En efecto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha anunciado que el presidente Trump pospondrá los aranceles del 25% sobre las importaciones canadienses durante al menos 30 días mientras trabajamos juntos. Canadá está asumiendo nuevos compromisos para designar un zar del fentanilo. Incluiremos a los carteles en la lista de terroristas, garantizaremos vigilancia permanente en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero. Eso ha dicho Justin Trudeau, también ignorando que, bueno, Justin Trudeau no lo ignora Donald Trump, que el problema del fentanilo no se llama Canadá. De hecho, Canadá es un país que tiene hasta sanidad pública. Que Donald Trump normalmente les dice, no, si queréis evitar los aranceles, integraos como el estado número 51 dentro de Estados Unidos, meter a Canadá dentro de Estados Unidos, que ya sabéis que está ahora con un cierto ánimo expansionista, pero es como a qué canadiense con 2 dedos de frente querría entrar dentro de un país en el que no existe la sanidad pública, en el que el primer motivo de bancarrota de las familias es no poder pagar las deudas por temas sanitarios, que esto desde España decirlo es una cosa que te rompe la cabeza. O sea, aquí nadie va a quebrar ni va a vivir en la calle por no poder pagar una intervención que le hiciera a un hospital. Es que esto es el socialismo. Socialismo no del Partido Socialista, quiero decir. Socialismo entendido como la ideología que reparte en función de las necesidades y no de el dinero que tengas. Y eso es un orgullo total cuando vemos lo que tienen en otros países. Bueno, pues como para convencerle a Canadá que se meta dentro de Estados Unidos. También la principal causa de muerte es que te peguen un tiro. Es que es alucinante. Primer país del primer mundo, sí, en las narices. Y bueno, pues con México también han negociado pues mejorar la seguridad en la frontera para evitar el tráfico de drogas, bla, bla, bla. Como si, por ejemplo, el asunto del fentanilo, que es verdad que está teniendo un gran problema ahora mismo Estados Unidos, sea culpa de la frontera, sea culpa de México, sea culpa de Canadá. No. El fentanilo es un problema desde el momento en el que te recetan fentanilo en una consulta médica en Estados Unidos porque hay un interés comercial grande en que se venda eso, te lo recetan porque te duele un poco la espalda por haber trabajado 12 horas al día porque tampoco hay regulaciones laborales efectivas y después te lo recetan de una manera completamente desmesurada y acabas adicto por un sistema sanitario que te lanza directamente a las manos de los opiáceos cuando no tienes que estar ahí. Ese es el drama de los Estados Unidos. Un sistema sanitario construido por y para los ricos, por y para las aseguradoras, y cuyo único interés es sangrar lo máximo posible a su ciudadanía que vive en un auténtico infierno sanitario. Es que es terrorífico. Pero claro, la culpa del fentanilo es culpa de Canadá y de México. Bueno, como os decía, lo de Pekín está todavía en ascuas, a las esperas de que tengan esa llamada con Xi Jinping. Y mientras tanto, la Unión Europea, pues estamos así, cruzados de brazos, diciendo, bueno, pues a ver cuándo nos toca a nosotros. La Unión Europea apuesta por negociar con Trump para evitar una guerra comercial, pero promete una respuesta firme si hay aranceles. La pregunta no es si va a pasar, la pregunta es cuándo va a pasar, porque lo ha hecho ya con sus 2 países vecinos, lo ha hecho también con China y sobre Europa ha hablado en muchas ocasiones. De hecho, sobre España ha hablado de nosotros, como vimos antes, metiéndonos dentro de los BRICS, diciéndonos que somos de los BRICS y que nos va a poner aranceles no del 25, amigos, del 100%. Esto va a llegar tarde o temprano. La cosa es si estaremos preparados entonces o tendremos una reacción servil de decir, ay no, señor Trump, haremos lo que usted quiera, que gastemos más en la OTAN, gastaremos más en la OTAN, que importemos productos estadounidenses más baratos, los importaremos más baratos, que nos comamos más aranceles. No, lo que hay que responder es que en contundencia. Y la Unión Europea se puede permitir transitar de estos últimos, ¿cuántos han sido? 70 años de servilismo explícito al imperio americano y empezar a pensar que tal vez podemos tener capacidad de negociación mucho más amplia y mucho más alta para hablar con más actores que no sean simplemente el jefe del imperio de turno. Sobre todo si el jefe del imperio se llama Donald Trump y tiene detrás a un tío como Elon Musk que va diciendo por ahí Make Europe Great Again y que lo que hace es apoyar a las opciones neonazis en elecciones próximas como la de Alemania, apoyando a Alternativa por Alemania. Igual lo que podemos hacer es empezar a transitar hacia la capacidad de negociar no solamente con Estados Unidos, con quien hay que seguir comerciando, evidentemente, pero igual hay que mirar un poco más hacia Oriente, igual hay que empezar a mirar un poco más hacia China, hacia el sudeste asiático, empezar a cambiar un poco o hacia Latinoamérica, que tenemos ahí un mercado espectacular nosotros, al que siempre dejamos de segundo lado respecto a los Estados Unidos. América, ¿no? América es mucho más grande que Estados Unidos, que tanto les gusta arrogarse para ellos mismos cuando dicen América. America for Americans. ¿Cómo que América para los americanos? Por fortuna los americanos son muchos más que los estadounidenses. Pero bueno, en fin, seguiremos comentando a ver qué es lo que ocurre con Xi Jinping. De momento, con México y con Canadá, pues ha echado
el freno de mano. Vamos ahora con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Hoy, 4 de febrero, nos trasladamos a 1794, un momento crucial en la historia de la humanidad. En plena Revolución Francesa, la Convención Nacional tomaba una decisión que sacudiría los cimientos del orden colonial, la abolición de la esclavitud en todos los territorios franceses. Este acto revolucionario, impulsado por los jacobinos y presionado por las revueltas de esclavos en Saint-Domingue, actual Haití, Santo Domingo, convertiría a Francia en una de las primeras potencias coloniales en dar este paso trascendental. La abolición no fue simplemente un regalo benévolo del gobierno revolucionario, sino el resultado de años de lucha y de resistencia. Las plantaciones de las colonias francesas habían sido construidas sobre el trabajo forzado esclavo de cientos de miles de africanos esclavizados. En Santo Domingo, la más rica de las colonias francesas, la población esclava superaba ampliamente a la de los colonos blancos. La rebelión de esclavos liderada por Toussaint Louverture había demostrado que la libertad no era negociable. La revolución haitiana, a menudo olvidada en las narrativas históricas tradicionales, fue la primera y única rebelión de esclavos exitosa en la historia moderna, estableciendo la primera república negra independiente. Es que de esta historia se habla poco, algún día tengo que hablar un poco más largo y tendido sobre esto. Y este logro tuvo un impacto profundo en todo el continente americano, sembrando además el miedo entre las élites esclavistas y dando esperanza entre los esclavizados. Sin embargo, pues este logro sería efímero, porque Napoleón Bonaparte, al llegar al poder, reinstauró la esclavitud en 1802, provocando nuevas revueltas y una feroz resistencia. Esta traición a los ideales revolucionarios llevó finalmente a la independencia de Haití en 1804, aunque el nuevo país fue sometido a un brutal aislamiento internacional y obligado a pagar una inmensa indemnización a Francia que hipotecaría su desarrollo durante generaciones. Es decir, fueron libres, pero de alguna manera siguieron siendo esclavos de Francia, a pesar de que independizados. Avancemos ahora hasta 1978, cuando un día como hoy, el Frente Sandinista de Liberación Nacional anunciaba el inicio de la guerra civil contra la dictadura de Somoza en Nicaragua. Este momento marcó la intensificación de una lucha que venía gestándose durante décadas contra una de las dictaduras más longevas de América Latina, sostenida por el imperialismo estadounidense, cómo no. La dinastía Somoza había gobernado Nicaragua desde 1937, cuando Anastasio Somoza García tomó el poder tras el asesinato de Augusto César Sandino. Durante más de 4 décadas, los Somoza mantuvieron un régimen corrupto y represivo que convirtió al país en un virtual feudo militar, mientras la mayoría de la población vivía en la extrema pobreza. La Guardia Nacional, creada y entrenada por los Estados Unidos, actuaba como un ejército privado al servicio de la familia Somoza. Los sandinistas, inspirados en el legado de Sandino, habían construido una amplia coalición que incluía no solamente a trabajadores y campesinos, sino también a sectores de la burguesía nacional hartos de la corrupción y del autoritarismo somocista. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional había desarrollado una estrategia de guerra popular prolongada, combinada con una lucha armada con organización popular en las ciudades y en el campo. El anuncio de la guerra vino precedido por el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa y opositor al régimen. Su muerte, lejos de intimidar a la población, catalizó el descontento popular, y la insurrección que siguió demostró la capacidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional para coordinar diferentes formas de lucha, desde la guerrilla rural hasta las insurrecciones urbanas y las huelgas generales. La victoria sandinista, finalmente en 1979, abrió un periodo de transformación revolucionaria en Nicaragua. El nuevo gobierno implementó una reforma agraria, campañas de alfabetización y programas de salud que beneficiaron a los sectores más pobres de la población. Sin embargo, la revolución pronto se enfrentó a la agresión de los contras, financiados y entrenados por los Estados Unidos en una guerra que devastaría el país durante la década de 1980. Saltemos ahora a 1992, también en América Latina, un día como hoy, cuando en Venezuela un joven teniente coronel llamado Hugo Chávez Frías lideraba un levantamiento militar contra el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Aunque el intento de golpe fracasó militarmente, el breve discurso de Chávez reconociendo la derrota, el famoso "por ahora" que se conoce, se convertiría en un símbolo de la resistencia contra las políticas neoliberales que habían empobrecido a la mayoría de la población venezolana y acabaría suponiendo la victoria unos años más tarde de Chávez. Este levantamiento no surgía de la nada, venía precedido por lo conocido como el Caracazo de 1989, una explosión popular contra las medidas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que fueron brutalmente reprimidas con miles de muertos en las calles.
El sistema político venezolano, conocido como el Pacto de Punto Fijo, que había mantenido una aparente estabilidad durante décadas, mostraba graves signos de agotamiento. Chávez y sus compañeros del movimiento bolivariano revolucionario habían estado organizados en secreto dentro de las Fuerzas Armadas desde la década de 1980. Su proyecto combinaba elementos del nacionalismo militar con ideas socialistas y bolivarianas. El fracaso militar del 92 se transformaría, sin embargo, en el inicio de un proceso político que, esta vez sí, llevaría a Chávez a la presidencia en 1998, pero esta vez por la vía democrática. La llegada de Chávez al poder marcó el inicio de un proceso de transformación profunda en Venezuela y en toda América Latina. La revolución bolivariana, con sus aciertos y sus errores, sus logros y sus contradicciones, se convirtió en un referente para movimientos progresistas en todo el continente y contribuyó decisivamente al giro de la izquierda latinoamericana de principios del siglo XXI. Y en este mismo día, pero de 1913, nacía en Alabama Rosa Parks, quien se convertiría en un icono del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su negativa a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús segregado en Montgomery en 1955 no fue un acto espontáneo, como a menudo se presenta, sino el resultado de años de activismo y organización que, bueno, pues se consumaron en aquel acto que daría la vuelta al mundo y que hoy en día nos parece completamente disparatado, pero que fue un momento importante para la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y también recordamos, un día como hoy, pero de 1892, el nacimiento de Andrés Nin, figura fundamental del marxismo revolucionario español. Nin, que comenzó su militancia en el movimiento obrero catalán, llegó a ser secretario de la Internacional Sindical Roja en Moscú y desarrolló una crítica aguda tanto al estalinismo como al reformismo socialdemócrata. Como líder del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista durante la Guerra Civil Española, Nin defendió una política revolucionaria que chocaba tanto con los republicanos liberales como con la línea oficial del Partido Comunista controlada por Moscú. Su asesinato, en 1937, por agentes estalinistas, ilustra las trágicas divisiones que debilitaron al bando republicano y el papel contrarrevolucionario jugado por el estalinismo en la Revolución Española. Finalmente, en 1942, un día como hoy, nacía en Alcoy Ovidi Montllor, una de las voces más potentes de la nova cançó valenciana. Montllor no solamente fue un cantautor excepcional, sino un artista integral que utilizó la música, el teatro y el cine como herramienta de transformación social. Sus canciones, que denunciaban explotación laboral y reivindicaban la lengua y la cultura valenciana, combinaban una profunda sensibilidad poética con un compromiso político inquebrantable. Si no lo habéis escuchado nunca, os recomiendo que lo escuchéis porque a mí me encanta. Y hasta aquí la cápsula del tiempo de hoy. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Sonia dice: Alan, con respecto a la manifestación que vimos ayer que se produjo en Valencia, hay que tener en cuenta que la tercera manifestación, porque esta era la cuarta, fue en plena Navidad y el esfuerzo que se hizo para hacer un corte en medio fue titánico. Y esta cuarta hacía frío y llovía. Mucha gente se tenía que trasladar en coche desde muchas localidades, pero te aseguro que el sentimiento es el mismo. Estoy de acuerdo contigo. Yo en su lugar estaría hundida pensando en las víctimas. Hay que tener un corazón de piedra para actuar como Carlos Mazón. Cerro dice: Mazón ni tiene dignidad ni vergüenza, pero encima es un chulo indecente al estilo Rato. Y como está claro que no va a dimitir y su jefe Aznar le ha dicho que siga y no le va a juzgar, no va a ser juzgado por los tribunales, el pueblo es el que le tiene que juzgar y no entiendo que todavía no lo haya hecho. Antonio dice: hola Alan, esto que está pasando en Estados Unidos sobre delatar a tus compañeros inmigrantes me recuerda un poco a la película distópica de La Purga, porque a este paso lo siguiente que van a hacer es lo que se hace en la película. Paula dice: la mayoría de la gente tiene una falta de empatía grande, en mi opinión. No sufren al ver el sufrimiento ajeno, salvo de personas cercanas o queridas. Si a más gente, sobre todo políticos, pero población general también, le afectase de verdad ver el sufrimiento e injusticias de los demás, tendríamos un mundo muchísimo mejor. Santiago dice: Alan, pienso que las medidas de Trump al imponer aranceles aparte del continente latinoamericano debería de generar la unión de todo un continente con el fin de luchar en contra de esas medidas represivas. Primero en contra de los migrantes y ahora queriendo afectar a todo el comercio de un continente en beneficio de unos pocos. Y hasta aquí vuestras respuestas. Y me gustaría que mañana le dedicásemos el capítulo, le dedicásemos las respuestas a hablar sobre lo que hemos visto al principio, sobre este programa de Ana Rosa completamente loco, con Isabel Díaz Ayuso diciendo que el presidente le quiere matar, que le borra los teléfonos, los mensajes del teléfono móvil, y con el espectáculo lamentable de ese señor vestido de Trump hablando con Isabel Díaz Ayuso. Ya sabéis, ponéis una R, 2 puntos y comentáis lo que queráis. Por cierto,
Hoy capítulo número 100 de Clave Barroso. Ya llevamos unos cuantos, yo sobre todo llevo unos cuantos madrugones levantándome pronto para hacer estos capítulos que estáis acogiendo con muchas ganas. Estoy muy contento y nada, por mi parte, ojalá pues vengan otros 100 después de este capítulo. Hoy es martes 4 de febrero, yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.